Hola, hola, muy buenas tardes, comunidad de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda, segunda edición del espacio abierto correspondiente a la unidad 3. Y en esta ocasión vamos a ver un tema muy relevante para el em, proceso de la investigación. Y obviamente nos referimos a algo súper importante que es la tesis o la hipótesis. Vamos a ver que estos 2 conceptos son muy parecidos, solamente tienen una pequeña diferencia, que es la que vamos a tratar de dilucidar en esta ocasión. Pues vamos a iniciar con, nuestro tema. Como decíamos la sesión pasada, el proceso de investigación inicia siempre con un problema de investigación. O sea, siempre se plantea un problema que es en realidad una pregunta de investigación, ¿no? Una pregunta de investigación puede ser cualquiera. Puede ser, por ejemplo, cómo es que sucede que aparezca el arco iris en el cielo después de un día de lluvias. O puede ser por qué se tapan las calles de mi colonia o de mi municipio, o puede ser, cómo podemos encontrar la cura de una enfermedad, etcétera. O sea, la investigación surge cuando hay una pregunta que aún no tiene una respuesta. Pues, obviamente, nosotros nos podremos preguntar, pues, ¿cuál es el origen de un arco iris? Bueno, pues, en este momento no lo sabemos, pero si nos ponemos a investigar en Internet, pues, ahí encontraremos algunas explicaciones, ¿no? En cambio, si decimos cómo podemos viajar a Marte o cómo podemos curar el cáncer, pues ahí sí ya está más difícil porque no hay respuesta para esas preguntas aún. Y entonces lo que procedería ahí sería iniciar una investigación, digamos, de nueva cuenta. Em, una vez que tenemos la pregunta de investigación, vamos a establecer una hipótesis. Nuestra hipótesis es una respuesta provisional que nos va a ayudar a iniciar nuestra investigación. Vamos a entender un poco cuál es el papel que juega la tesis o la hipótesis en una investigación. A primera vista parecería un poco absurdo que si nos estamos preguntando algo, demos, de inmediato una respuesta, ¿no? O sea, se supone que no sabemos por qué ocurren las cosas, entonces, ¿cómo es que podemos establecer una, solución tentativa a través de la hipótesis? Bueno, esto lo voy a hacer con analogías, para que podamos entender esto. Cuando vas a construir una casa, muchas veces necesitas poner estructuras de madera, ¿no? Que, por ejemplo, quienes estén familiarizados con el trabajo de albañilería, conocen como el cimbrado, ¿no? Sobre todo cuando se va a poner el techo, porque necesita soportar, digamos, a que haya un soporte para poder poner el concreto del techo. Entonces, este cimbrado no se queda, o sea, esta madera que se pone, no se queda ahí, es solamente mientras se coloca, el concreto en el techo y seca, ¿sí? Ese es una labor muy importante, ¿no? Eh, y es prácticamente lo que concluye, el proceso de construcción de la casa, por lo menos en lo que se le llama la obra negra, ¿no? Ese es una analogía, muy adecuada, porque en realidad la tesis y la hipótesis son eso, un andamio, un andamiaje, un soporte que está ahí mientras logramos, saber con exactitud cuál es la respuesta a una determinada pregunta.
Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué se da una respuesta tentativa a una pregunta de investigación, si apenas vamos a iniciar la investigación, pues es justamente por eso, porque nosotros estamos proponiendo un andamiaje que nos puede ayudar a buscar, este, eh, si hay una respuesta posible en lo que nosotros estamos diciendo. A veces esto puede sonar un poco abstracto, ¿no? Pero te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que unos investigadores están preguntándose cómo sería posible, pues, disminuir la producción de células con cáncer cuando hay un tumor en alguna parte del cuerpo. Si dejamos la pregunta completamente abierta, entonces existen muchas posibilidades, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues podemos ver si hay alguna planta en la naturaleza que haga esto. O podemos ver si hay un químico que haga esto. O podemos ver si hay un tipo de radiación que haga esto. O podemos ver si hay algún otro dispositivo que pueda hacer esto. Y así podemos dar respuestas y respuestas y respuestas y respuestas hasta que tenemos tantas posibles respuestas que, pues, simple y sencillamente no vamos a avanzar ni un centímetro en la investigación. O sea, el propósito de una tesis es tener un mapa de a dónde queremos llegar. Entonces, vamos a suponer que un investigador dice, a ver, pues mi propuesta es que para detener el crecimiento de las células con cáncer, podemos utilizar ciertos químicos que ya conocemos que frenan alguna reproducción de las células, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer pruebas, va a hacer experimentos y después va a determinar si el resultado fue positivo o no fue positivo. Si fue positivo, pues qué padre, ¿verdad? Porque entonces puede seguir su investigación por esa línea de los químicos y entonces a lo mejor descubre realmente cómo poder detener la reproducción de las células con cáncer. Pero si no lo hace, no representa eso un fracaso. ¿Por qué? Pues porque aunque suene increíble, lo que ahora sabemos es por dónde no ir. Es decir, si esa hipótesis fracasa, eso simple y sencillamente quiere decir que no es por el lado de esos químicos por donde vamos a encontrar la solución, ¿sí? Entonces, esto de la tesis y de la hipótesis es importante comprenderlo por 2 motivos. El primer motivo es que muchas personas creen que al dar una, tesis o una hipótesis, ya se resolvió el problema. ¿Te acuerdas nuestro ejemplo del miércoles que dijimos? Nos estamos preguntando, nuestro problema de investigación es, ¿por qué se están inundando las calles de mi municipio? Siempre que hay lluvias. Y entonces planteamos la hipótesis o la tesis de que hacían falta más alcantarillas. Dado que no hemos aportado evidencia a favor de esa tesis, hipótesis, no tenemos realmente la certeza de que esa vaya a ser la solución. Solamente fue una propuesta. Pero a mucha gente se le hace fácil quedarse en esa propuesta y tomar la tesis o la hipótesis como la solución definitiva. Entonces, imagínate que se decide que esa hipótesis o esa tesis es la correcta y se mandan a construir más alcantarillas, se gasta un dineral, se cierran las calles durante mucho tiempo, genera problemas de tránsito, genera problemas a los vecinos, genera muchos inconvenientes, ¿no? Y en la siguiente temporada de lluvias, pues, oh sorpresa, se vuelven a inundar las calles. ¿Por qué pasó eso?
Bueno, pues porque la hipótesis no había sido comprobada, ¿cierto? O sea, alguien asumió que ya con eso era más que suficiente y tomó la decisión de que la hipótesis era cierta, que hacía falta alcantarillas o coladeras y que por lo tanto, pues había que mandar a construir más. Y eso pues a todo el mundo le podría parecer razonable. El problema es que como no es el producto de una investigación, pues simple y sencillamente no se verificó, no se comprobó que fuera correcta y por lo tanto el problema sigue estando ahí. Eso es súper común en todas partes del mundo. eh, Porque es mucho más fácil y mucho más económico quedarse en una hipótesis o una tesis que hacer todo el proceso completo de investigación, de verificación y de extraer las conclusiones adecuadas. Entonces, el tema de la tesis y de la hipótesis no es un tema menor, es un tema muy importante. Tan importante que, pues, tenemos una sesión justamente para verificar o revisar de qué se trata todo esto. Entonces, vamos a ir con nuestra primera definición de tesis, y aquí tenemos, esto, ¿no? Dice: "En el contexto del proceso de investigación, una tesis es una proposición o afirmación central, es decir, la idea principal, pues, que el investigador plantea como respuesta a una pregunta de investigación o como la posición que desea argumentar y demostrar a lo largo de su trabajo". O sea, en realidad, lo que va a ser el trabajo de investigación es tratar de verificar si nuestra tesis es correcta o no. ¿Por qué? Porque si es correcta, si hay suficiente evidencia, entonces, ¿qué es lo que va a proceder? Pues que ya vamos a tener la respuesta al problema y vamos a poder actuar en consecuencia. Un ejemplo simplón y trivial es el de un abogado. Para un abogado, el problema de investigación es quién cometió un delito, ¿no? ¿Quién cometió el delito fulano de tal? Y entonces su tesis va a ser que su cliente, si es el abogado defensor, que su cliente pues no fue, ¿verdad? Que su cliente es inocente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer durante todo el proceso de su investigación? Pues aportar evidencia para demostrar que su tesis es la correcta. Entonces, este ejemplo me parece completamente claro como el agua, porque el problema de investigación ya lo tiene, ¿no? ¿Quién cometió el delito o el crimen? Y su tesis, inmediatamente, al ser el abogado defensor, es, pues no fue mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar evidencia para demostrar que mi tesis es correcta. Entonces, ahí es donde vemos el asunto, digamos, central de lo que significa una tesis. Es asumir una postura frente al problema y después tratar de obtener información que le dé apoyo a esa postura, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Entonces, la tesis se basa en un problema o tema específico y se desarrolla mediante un proceso sistemático de recopilación, análisis e interpretación de datos o evidencias que respaldan la postura del investigador. O sea, esto significa simple y sencillamente que a partir del problema va a plantear una posible solución y después va a utilizar el método científico que ya estuvimos viendo para poder determinar si su tesis es correcta o no es correcta. Y el objetivo, pues, es demostrar que es correcta, pero
Si en una de esas demuestra que no es correcta, pues como decíamos, no se pierde información, sino que por el contrario se gana conocimiento. Obviamente, si lo vemos exclusivamente desde el punto de vista del abogado, pues obviamente si su cliente sale culpable, pues para él sí es una pérdida, ¿no? Es un fracaso. Pero en la ciencia no funciona de igual manera, porque en la ciencia todo tipo de información aporta al conocimiento. Entonces, si algo nos dice que por ahí no va la cosa, pues simple y sencillamente ese es conocimiento, ¿no? O sea, simple es el conocimiento de que por ahí no va la cosa y no hay ningún problema, no se considera un fracaso, no se considera una pérdida, etcétera, ¿no? El fracaso y la pérdida vienen cuando hay un objetivo, digamos, más de tipo personal, ¿no? Que no tiene que ver con el acrecentar conocimiento. Por ejemplo, este es el problema con investigaciones en las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas tienen que aportar mucho dinero para hacer investigación, ¿no? Entonces, obviamente, si algo no da resultados positivos, pues eso sí se va a considerar una pérdida, ¿no? Porque pues ya fue dinero gastado en la investigación. Para el conocimiento científico no es ninguna pérdida, pero para quien está dando el dinero, pues obviamente representa una pérdida. Entonces el problema aquí es conocimiento contra intereses personales. O sea, si lo ves desde el punto de vista personal, pues sí hay pérdidas y ganancias. Y eso frena mucho a la investigación, porque la investigación pues se enfoca en el conocimiento, en el saber, en el conocer, en el acrecentar el acervo de datos, ¿no? Para este conocimiento científico no hay pérdidas, o sea, no hay fracasos, simple y sencillamente se dio cuenta de que había un proceso que no cumplía los requisitos. Pero para una persona que da dinero, para un abogado que está tratando de demostrar que su cliente es inocente, pues obviamente sí se va a manejar en términos de pérdidas y de ganancias, ¿no? Igual también si quien financió una investigación, digamos, una medicina nueva, tiene éxito en su investigación, pues eso le va a representar más dinero, ¿no? Porque va a poder fabricar esa medicina y después venderla. Pero eso, digamos, esos son aspectos secundarios. Eso es nada más del interés de ciertos individuos. En el sentido de la acrecentación de conocimiento, cualquier resultado de un proceso de investigación va a ser sujeto de análisis y un aporte de datos muy importante. Entonces hay que tener claro aquí en qué sentido podemos hablar de un fracaso, un éxito, y en qué sentido no representa esto ningún fracaso, ningún éxito. Entonces, podemos decir que la tesis, en este sentido, no solo guía la dirección del estudio, es decir, de la investigación, sino que también sirve como un punto de referencia para evaluar la relevancia de los datos recopilados y el análisis realizado. Es fundamental que la tesis sea clara, específica y debatible, ya que debe de invitar a la exploración, el cuestionamiento y la discusión dentro del marco del campo de estudio correspondiente. Esto también es muy importante porque dentro del pensamiento científico, dentro de la investigación científica, se manejan otros estándares, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la investigación científica, cuando se obtiene un resultado positivo, digamos, ante una tesis o una hipótesis, eso no significa que ya se terminó la investigación, ¿sí? Sino que esta puede continuar y eventualmente puede cambiar la respuesta, ¿no? Si analizas un poquito de la historia de la ciencia, que seguramente en algún momento tuviste conocimiento de historia de la ciencia, pues sabrás que en un momento dado vino este señor Isaac Newton que planteó algunas leyes, entre ellas la de la atracción de la gravedad, ¿no? Y después llegó Albert Einstein,
famosísimo, ¿no? Y planteó una solución mucho más exacta que la de Newton, ¿no? Y sin embargo, bueno, la solución de Newton para el problema de la gravitación universal, pues durante siglos, básicamente fue la que tuvo, digamos, el lugar de haber resuelto el problema. Entonces, en el pensamiento científico, las respuestas pueden cambiar. Y eso no representa ningún problema, porque eso es parte del proceso de investigación y es parte del proceso de acrecentación del conocimiento, ¿sí? O sea, nadie tiene las respuestas, absolutas de nada. Entonces, eventualmente puede haber cambios en las respuestas, y esto nuevamente no significa que, todo está mal o que cualquier cosa se puede plantear como una respuesta y va a ser verdadera. No, 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 no. Esa es una mentalidad, que desvía, digamos, el proceso de la investigación, que trata de justificar, pues, que simple y sencillamente cualquier opinión es tan verdadera como un proceso de investigación, lo cual ya hemos visto aquí que no es cierto, ¿no? O sea, las opiniones, son muy respetables en todas las personas, pero de ahí a que sean verdaderas o que sean verdad, pues ya dista un proceso de investigación completo. Entonces, aquí tenemos que tener claro que, los estándares son, distintos, por eso es que también, hablamos de esta separación entre, pensamiento científico y pensamiento común y corriente, porque en el pensamiento común y corriente, que generalmente se guía por el sentido común, bueno, pues las cosas siempre van a ser, o verdaderas o falsas, va a ser blanco o negro, va a ser sí o no, y entonces no hay cabida para, que posteriormente nueva información, pues nos ayude a entender mejor el mundo. En cambio, en el pensamiento científico, en el pensamiento argumentativo, siempre existe la posibilidad de que haya evidencia más creíble, más fiable, más confiable, y esa evidencia nos pueda ayudar a entender de una manera mucho mejor el universo en el que vivimos, ¿no? Gracias a eso es que hemos comprendido muchas cosas que hoy, pues, disfrutamos como beneficios, ¿no? Como, pues, son desde la energía eléctrica, el horno de microondas, los automóviles, etcétera, justamente porque, pues, nadie se quedó, nada más con unas respuestas, sino que la investigación continuó en muchos caminos y dio frutos en distintas, épocas y en distintos productos que hoy tenemos la fortuna de que nos ayuden a mejorar, aunque sea un poco, nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, ese es el chiste de esto. Por eso es que no basta con hacer unas cuantas investigaciones, ¿no? Sino que hay que tener, constantemente, una capacidad de generar nuevas investigaciones. Si tú te fijas bien, bueno, ¿por qué, se siguen descubriendo medicamentos? ¿Por qué se siguen descubriendo nuevas formas de, alimentación? ¿Por qué se siguen descubriendo nuevas formas de transporte, nuevas formas de, de materiales, etcétera? Pues es que esto no se detiene, ¿no? No porque nosotros no participemos directamente en todas esas investigaciones, quiere decir que no están ocurriendo. Pues hay que tener también mucho cuidado con eso, hay que tener una mentalidad mucho más abierta a la investigación, porque la investigación realmente está ahí para hacer nuestras vidas mucho más, llevaderas, para encontrar soluciones a problemas que creíamos que no tenían solución y para darnos, en última instancia, productos y técnicas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. Sí, entonces, si no entendemos cómo afectan estas problemáticas nuestro entorno,
pues entonces no vamos a poder, contribuir a ayudar, ¿no? A que se resuelva el problema. Bueno, a ver, porque, está teniendo un poquito de problemas el Internet. Entonces, aquí no sé si se está escuchando o no. Yo creo que sí, pero de repente no me marca, que se esté escuchando el sonido. Entonces, si se escucha, pues avísenme, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, ¿cómo, podemos responder al planteamiento relevancia de la investigación en nuestro entorno? Pues simple y sencillamente ver si en nuestro entorno existe ese problema, ¿sí? O sea, si en tu entorno existe el problema del bullying, del ciberacoso, de que los chicos se distraen demasiado con, gracias por responder, que se distraen demasiado con las redes sociales, pues entonces la investigación que estás leyendo tiene relevancia. ¿Sí? Obviamente, si eso no sucede en tu comunidad, pues no tiene ninguna relevancia, porque ahí no se presenta ese problema. Y si no se presenta ese problema, pues entonces, o sea, podemos pasarlo de largo y no va a haber ninguna consecuencia. Pero si es relevante, entonces lo podemos plantear como si es relevante porque en mi comunidad están ocurriendo estos problemas que, de los que está hablando el artículo, ¿sí? Entonces, no es difícil de responder ese planteamiento, nada más hay que ver si en nuestras comunidades el planteamiento que se está haciendo en el artículo, pues ocurre o no ocurre, ¿no? Digo, por ejemplo, si el artículo habla sobre una vacuna contra el dengue y yo ni siquiera vivo en una zona costera o donde hay mucha prevalencia de mosquitos, pues a lo mejor, pues realmente a mí no me interesa, no es relevante en mi comunidad esa investigación, porque simplemente ahí no se presenta ese problema, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea relevante en otros lugares, que seguramente sí serán relevantes, pero por lo menos en mi comunidad no está siendo relevante, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de la tesis, que es muy importante. Entonces vamos a resumir. Una tesis es una afirmación central o postura que el investigador sostiene y desarrolla a lo largo de su trabajo, es decir, de su investigación. No necesariamente implica una predicción, más bien, y aquí ojo, atentos con esto, más bien es una declaración de que el investigador pretende argumentar y respaldar con evidencia a lo largo del estudio o de la investigación. Ahora, la tesis es común en trabajos de investigación en disciplinas como las humanidades, la filosofía y las ciencias sociales, donde el análisis crítico y la argumentación son tema central. Y entonces vamos a ver aquí cuál sería un ejemplo. Bueno, antes de ver cuál sería un ejemplo, vamos a ver la diferencia con la hipótesis. La hipótesis es una suposición o propuesta que se formula para ser probada o refutada a través de la investigación. Suele ser una afirmación que predice una relación entre variables o anticipa un resultado que se puede medir u observar. Aquí mucha atención porque ya incluimos en la hipótesis algo que no tenía la tesis, que es medir, ¿sí? O sea, una hipótesis se va a resolver
¿Con base en qué? Pues nada más ni nada menos que en base a los números. En una hipótesis va a ser muy importante la situación numérica. Por eso, en una hipótesis es más común en investigaciones científicas y empíricas, por ejemplo, en ciencias naturales o ciencias sociales de tipo cuantitativo, es decir, donde se cuentan cosas. Y es ahí donde el investigador prueba la hipótesis mediante la recolección y el análisis de datos. ¿Ok? Entonces, la única diferencia que hay entre una tesis y una hipótesis es que en la hipótesis se incluyen datos numéricos, mientras que en la tesis no se incluye ningún tipo de dato numérico o no es tan relevante como en la hipótesis. Muy bien, vamos a ver ahora sí el ejemplo, ¿no? Vamos a poner este ejemplo sencillo. Supongamos que mi tema de investigación es el impacto del uso de redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Primero vamos a plantear la pregunta de investigación, que obviamente es el punto de partida de cualquier estudio, que es una pregunta abierta que orienta la investigación hacia la exploración de un problema o fenómeno específico. Vamos a suponer que nuestra pregunta de investigación es cómo afecta el uso de redes sociales al rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Es decir, nos estamos preguntando cómo les afecta las redes sociales en sus calificaciones, ¿no? Y entonces, vamos a ver entonces cuál es el papel de la tesis aquí. Yo una vez que tenemos planteada la pregunta de investigación, vamos a poner que la tesis es la afirmación central que el investigador desarrolla y define a lo largo del trabajo. Es en una investigación que no necesariamente se basa en experimentación o pruebas empíricas estrictas, la tesis sirve para posicionar una idea o un argumento que será sustentado con análisis, teoría y evidencia contextual. Vamos a suponer que entonces, una vez que hemos planteado nuestra pregunta de investigación, nuestra tesis va a ser la siguiente. El uso excesivo de redes sociales por parte de los estudiantes de secundaria tiene un impacto negativo en su rendimiento académico, debido a la distracción que genera la pérdida de tiempo y la reducción en la calidad del sueño. Entonces, mucha atención porque esta tesis proporciona una postura clara que será argumentada mediante el análisis de estudios previos, teorías educativas, encuestas a estudiantes, etcétera. O sea, nosotros estamos planteando que la respuesta que vamos a buscar es que el uso excesivo de redes sociales afecta de forma negativa el rendimiento o las calificaciones, vamos a decirlo así, de los estudiantes debido a la pérdida de tiempo y la reducción en la calidad del sueño. Ahora, para poder demostrar esta tesis, voy a tener que hacer una investigación completa, ¿sí? Voy a tener que revisar con distintos alumnos de secundaria qué tanto están en redes sociales y cómo les ha afectado eso en su sueño, en la calidad del sueño, en perder tiempo, en que se atrasen en entregar sus tareas, etcétera. Y eso me va a servir de evidencia para poder tratar de demostrar que esta tesis es verdadera. Pero es muy importante reconocer que en este momento esta tesis no ha sido demostrada de ninguna manera. Y aquí también hay que tener cuidado porque nunca falta la personita que dice, esta tesis es verdadera porque mi sobrinito Juan, se la pasa todo el tiempo en las redes sociales, no hace nada, se reprobó el año, etcétera. Ok, pues qué lamentable por el sobrinito Juan, ¿verdad? Pero el problema aquí es que una persona no representa demostración de nada.
¿sí? No representa evidencia de nada. Cuidado, cuidado, porque los seres humanos tenemos mucho la tendencia a que si nosotros conocemos algún caso similar, si nosotros conocemos a alguna persona que caiga en este tipo de situaciones, tendemos a creer que ya demostramos que esto es cierto. Bueno, la ciencia no funciona así. Para la ciencia, una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas que hagan lo mismo, no van a representar ninguna prueba de nada. Para que realmente se obtengan pruebas, se necesitan muestras muy grandes, ¿sí? Que realmente, pues, representen a una gran diversidad de población, porque también puede ser que si analizamos solamente a los alumnos de una secundaria, pues puede ser que hay un contexto que afecta a estos alumnos de una manera particular, que no necesariamente se repite en otra secundaria, digamos, de Tijuana o de Campeche, ¿sí? O sea, pueden ser situaciones completamente distintas. Entonces, mucho cuidado. Nosotros no vamos a ver aquí cuestiones de muestreo, de estadística, etcétera, que seguramente en el futuro los verás en otro lugar. Pero lo que sí debe de quedar claro es que hay que tener cuidado porque una tesis no se demuestra con un par de casos o con unos conocidos que caen dentro de esa categoría, etcétera. O sea, simple y sencillamente estamos planteando esto y ahora el trabajo, el que es un gran trabajo, por no decir un trabajal, va a ser buscar la evidencia que nos permita demostrar que esto es cierto. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí en este contexto de la siguiente lámina, vamos a ver cómo sería plantear una hipótesis. Entonces, la hipótesis es una afirmación específica que el investigador puede probar o refutar mediante el método científico. Suele ser más precisa y cuantificable, es decir, se puede medir que una tesis. Y generalmente se utiliza en estudios empíricos, ¿no? En ciencias naturales. Por ejemplo, aquí nuestra hipótesis podría ser que los estudiantes de secundaria que pasan más de 3 horas al día en redes sociales tienen un promedio de calificaciones significativamente más bajo que aquellos que pasan menos de 1 hora al día en redes sociales. Ahora, fíjate bien que aquí ya cambiaron las cosas. Nuestra tesis y nuestra hipótesis se parecen, pero la hipótesis incluye cosas que la tesis no incluyó. Por ejemplo, especifica que si pasan más de 3 horas van a tener peores calificaciones que si pasan menos de 1 hora. Aquí ya estamos incluyendo lo que se llaman variables y estas variables siempre van a ser numéricas, ¿ok? Entonces, la hipótesis generalmente es mucho más específica que la tesis, ¿sí? La tesis es mucho más general, lo cual no quiere decir que esté mal, pero va a ser más imprecisa. En la hipótesis siempre el grado de precisión va a aumentar. ¿Por qué? Porque la hipótesis es específica y se puede probar mediante la recolección de datos cuantitativos como encuestas o experimentos que midan el tiempo en redes sociales y el promedio de calificaciones, es decir, van a establecer relaciones entre estos dos elementos. Entonces, bueno, finalmente ya para terminar con esto, hay que recordar que la pregunta de investigación es la parte fundamental, lo que desata, lo que inicia nuestra investigación. Y en general podemos empezar planteando una tesis, más bien general, ¿no? Y después podemos plantear hipótesis auxiliares, se llaman, ¿no? Donde ya aumentamos la precisión de los datos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer nuestra pregunta de investigación, por ejemplo, ¿por qué son ahora más dañinos los huracanes? ¿Por qué son más violentos los huracanes? ¿No? Y la tesis puede ser que hay una relación entre el calentamiento global, el aumento de temperatura del agua y la velocidad y la intensidad de los vientos, de las ráfagas de vientos de los huracanes. Y ahí podremos incluir una pequeña hipótesis uno, ¿no? Que sería que, por ejemplo, cuando el agua
alcanza una temperatura mayor a los 27 grados. Digo, estoy ahorita inventando, ¿no? Hay que revisar eso, pero podemos decir que cuando el agua alcanza una temperatura mayor a los 27 grados, pues la velocidad de los vientos de un huracán podría alcanzar, no sé, los 150 kilómetros por hora. Hay una relación, te digo, que se puede revisar en una investigación documental porque esos datos ya son de dominio público, ¿no? Nada más hay que buscar bien en el internet. Y así podemos trabajar aumentando la precisión de nuestros datos. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, es siempre tener claro qué es lo que queremos investigar, a dónde va nuestra investigación. Siempre insisto yo mucho en que la pregunta de investigación es fundamental porque si no tenemos una pregunta de investigación, en realidad no tenemos una investigación y punto. A mucha gente le parece que esto es muy exagerado, pero la verdad es que es cierto. O sea, si no tienes una pregunta de investigación, no tienes realmente una tesis o una hipótesis. ¿Por qué? Porque la tesis y la hipótesis son la respuesta tentativa a esa pregunta de investigación. Entonces, obviamente, si no tienes una pregunta de investigación, pues entonces tu tesis y tu hipótesis más bien te las inventaste, ¿no? Porque no hay una pregunta de investigación que responder. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el pensamiento científico los detalles son fundamentales, ¿no? Aquí no podemos resolver las cosas a martillazos, como dicen, ¿no? O sea, necesitamos cortar con fineza, con finura, con delicadeza, ver los detalles, pequeños detalles que pueden representar cambios muy importantes en nuestras respuestas o en las conclusiones a las que llegamos. Entonces, no estamos acostumbrados a esto, yo lo sé, pero necesitamos cambiarnos el switch ya que estamos pues en estas materias, en esta materia de argumentación, necesitamos cambiarnos el switch y ver la importancia que tiene el plantear una buena pregunta de investigación, el plantear una buena tesis o una buena hipótesis y los resultados que podemos llegar a tener. Y bueno, les recuerdo a los demás que si tienen preguntas o comentarios sobre estos temas, pues los pueden plantear aquí en el chat de los espacios abiertos, pero también los pueden enviar a través del mensajero de la plataforma, los pueden enviar a través de un correo electrónico a su servidor o los pueden plantear incluso en el foro Aprendiendo, que es donde luego también hacemos comentarios sobre los distintos temas de la semana, ¿no? De la unidad. Entonces, bueno, si ahorita no hay ya preguntas, si no hay comentarios, entonces lo podemos dejar aquí. Recuerden que tienen hasta el domingo para entregar sus actividades, que yo estoy al pendiente de ellas y que la siguiente semana vamos a iniciar nuestra semana de integración, que es pues ya la última, ¿no? Y que pues también es la más importante porque, como su nombre lo indica, en esos trabajos de la siguiente semana es donde vamos a mostrar lo que hemos logrado conocer, lo que hemos logrado saber, ¿ok? Entonces, bueno, pues si no hay más, nos vemos la siguiente semana. Me dio mucho gusto. Que tengan un excelente viernes, una excelente noche y nos vemos la siguiente semana el miércoles. Que descansen.